Hoy vamos a ver sobre los verbos confusos. ¿A qué me refiero con verbos confusos? Me refiero a que son verbos que muchas veces queremos intercambiar. Ya ven como en las clases anteriores estuvimos viendo sobre los adjetivos que son fáciles de confundir, de querer usar unos por otros. Hoy vamos a ver sobre los verbos. Los primeros verbos que tenemos son los verbos que indican hacer, ¿verdad? Muchas veces queremos usar make cuando deberíamos de usar do, o do cuando deberíamos de usar make. Pero ¿cómo saber cuándo usar cuál? Ya que los dos en español significan hacer, pues es lo que lo hace un poco confuso para nosotros. Empezamos con make. Make es hacer, pero hacer de crear un artículo físicamente. Una acción o reacción, un sonido, una conversación o tal vez comida, ¿verdad? Cuando decimos I'm going to make dinner, voy a hacer de cenar, ¿verdad? You need to make conversation, necesitas hacer conversación. My dad likes to make furniture. A mi papá le gusta hacer muebles. ¿Sí? Estamos haciendo algo. Estamos creando algo que no existía antes. ¿Sí? Ya sea sonidos, conversación, comida, muebles, etc. Algo que antes no estaba, nosotros lo hacemos, lo creamos. Y tenemos do, que al igual significa hacer, pero en este caso se refiere a hacer trabajos o actividades con cualquier cosa, anything, ¿verdad? Y cuando digo cualquier cosa me refiero a alguna cosa que estemos haciendo o cualquier cosa como trabajo, tarea, etcétera, ¿verdad? También incluye acciones genéricas. Acciones genéricas como limpiar la casa, ¿verdad? No estoy diciendo voy a trapear, sino voy a limpiar la casa, es genérico. Cuando digo voy a limpiar la casa, puedo trapear, puedo barrer, lavar trastes, tender camas, lavar ropa, etcétera, ¿verdad? Es genérico, no estoy especificando qué, pero estoy diciendo que necesito limpiar la casa, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre la diferencia de cuándo debemos usar make y cuándo debemos usar do? La diferencia no es mucho, ¿no? Lo que pasa que aquí nomás está diciendo que va a hacer una cosa, pero no está diciendo qué es lo que va a hacer. No, si estás diciendo qué es lo que vas a hacer, nada más que cuando usas do, no estás creando algo, estás haciendo algo. Como por ejemplo, si vas a hacer la tarea, estás especificando que vas a hacer la tarea, pero no la estás creando de la nada, la tarea ya está, la tienes que llenar la información, ¿verdad? Por ejemplo, cuando las mujeres nos ponemos el maquillaje, do my makeup, ¿por qué? Porque la cara ya está y el maquillaje ya está. Lo que estás haciendo es aplicando el maquillaje a tu cara. Ahora, si vas a crear el maquillaje, ¿verdad? Si trabajas en una compañía como Revlon, Avon, etcétera, donde creas el maquillaje, entonces sí es make. Ok, entonces no es creación. Correcto. Son cosas que tienes que crear. Estás creando un artículo físicamente, algo que no existía. Puede ser que tenías madera y tú hiciste una silla. La creaste, ¿verdad? La hiciste. Bueno, ahí usarías make. Sin embargo, si ya está armada la silla, ¿verdad? Y nada más lo que tienes que hacer es limpiar la silla, ¿ok? Entonces, I have to do some cleaning, ¿ok? I have to clean the chair. I have to do some cleaning in the house.
El segundo par de palabras que es fácil de confundir son palabras para rechazar. Tenemos refuse, que es rechazar o rehusar, y deny, que es negar, ¿verdad? Vamos a ver cuándo debemos usar refuse. Refuse se usa para declinar, cuando no quieres hacer algo, rehusarte a hacer algo o a dar algo. Por ejemplo, te estás peleando con alguien o alguien quiere pelearse contigo. No están de acuerdo y la persona se quiere pelear. Y tú le puedes decir, I refuse to argue. Argue es pelear, pero como alegando, no físicamente, sino como discutir. Me rehúso a discutir. Entonces es rehusarse a hacer algo o a dar algo, declinar o no querer, ¿verdad? En esos casos usamos refuse. Cuando queremos negar algo, declarar que algo no es cierto, ¿verdad? Declarando falsedad. Por ejemplo, los niños, sabemos que cuando están muy chiquitos y hacen travesuras y les preguntas, aunque sea bien obvio que lo hicieron, traen la cara llena de chocolate y les dices, ¿te comiste el chocolate? No, pero entonces lo están negando. They are denying, ¿verdad? Están declarando algo que no es cierto, ¿verdad? También negar ¿qué es withhold? Por ejemplo, preguntaba Olga ahorita sobre cuando haces una solicitud y te rechazan la solicitud, te la niegan. En ese caso usamos deny. ¿Ok? Rechazar o contradecir. Por ejemplo, podemos decir, most deny that the sky is orange. La mayoría niegan que el cielo es anaranjado. Entonces, negar no quiere decir que estén diciendo mentiras, sino que no están de acuerdo con lo que se está diciendo, ¿verdad? Deny. Entonces, si yo les digo, el cielo es rojo, ustedes van a decir no. Si les digo es anaranjado, no, ¿verdad? And you can deny it. Me están negando que el cielo es de otro color más que azul, ¿verdad? La de deny. Ajá. Es como cuando niegas algo que es obvio. No necesariamente es obvio, sino es simplemente algo que estás negando. O puedes decir, ¿se acuerdan cuando hubo el escándalo del presidente Clinton que había tenido con la Mónica Lewinsky? Bueno, él negó lo que había pasado. Sí pasó. Al principio no era obvio porque nada más era lo que él dijo en contra de lo que ella dijo, ¿verdad? Al principio no era obvio. Ya después se hizo más obvio con todas las demás cosas que salieron a la luz, pero al principio no era obvio y él lo estaba negando. He was denying. ¿Ok? Entonces, no es algo necesariamente falso, no es algo que necesariamente te estén diciendo mentiras, sino es algo que nada más están negando lo que dicen. Y no tiene que ser obvio o no, simplemente es algo que están negando. Muchas veces en la corte, cuando están demandando a una persona o que arrestan a una persona y la persona dice que no es culpable, they are denying guilt. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Y eso es más como cuando te mandan a hacer algo que dices, no quiero hacer. Sí, simplemente cuando no quieres hacer o dar algo, ¿verdad? ¿Han visto que en algunos restaurantes dicen que se reservan el derecho de rechazar a clientes si no traen ropa adecuada o cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, en inglés dice, we reserve the right to refuse service. Entonces, ellos tienen el derecho a rechazar
servicio a la gente que no vaya con lo que ellos esperen de un cliente en la tienda. Ahora vamos a ver los verbos que indican decir. Tenemos to say, que es decir, y tell. De igual manera significa di o decir, sin embargo es en una forma más de conversación. Por eso les pongo como ejemplo contar, ¿verdad? Como cuando le estás contando a alguien, estás hablando con alguien, plática. No necesariamente nada más decir. ¿Por qué? Porque cuando usamos la palabra say, este verbo generalmente es usado sin un objeto. No necesariamente tiene un objeto, pero puede llevarlo. Sin embargo, cuando usamos say con un objeto, agregamos la palabra to después de say. Por ejemplo, she knew what to say to her sister. Ella sabía qué decirle a su hermana, ¿verdad? El objeto, ¿verdad? To her sister. Ella sabía qué decirle a su hermana. Pero, como ejemplo, sin un objeto, I say we take the day off. Yo digo que nos tomemos el día libre. No le estoy diciendo a alguien, simplemente yo digo, ¿verdad? Igual podemos decir en español, ella sabía qué decirle a su hermana, podemos decir yo digo, etcétera, ¿no? Sin un objeto. Sin embargo, cuando usamos tell, es más para informar a alguien de algo, o contar, o instruir a alguien. Instruir, ¿a qué me refiero? Como darle instrucciones, ¿verdad? Tell your brother to make his bed. Dile a tu hermano que tienda su cama. Entonces, aquí estamos dando una instrucción. O, por ejemplo, cuando estamos explicando, ¿verdad? Me dijo que fuera a la tienda. She told me, told, verbo pasado de tell. She told me to go to the store. Sin embargo, te puedo decir, she told me to go to the store. She said we needed milk. ¿Se fijan cómo usé las dos en una oración? Ella me dijo que fuera a la tienda porque dice que no tenemos leche. ¿Se fijan? Cuando me dijo que fuera a la tienda me estaba dando instrucciones, pero me dio la información de que no había leche, ¿verdad? Esa es la diferencia de cuando usamos uno por el otro. Entonces, me está mandando a la tienda y ella dijo, ¿verdad? ¿Se fijan cómo estoy diciendo she said? No estoy diciendo que me dijo a mí, sino ella dijo que no había leche. So, she told me to go to the store because she said there was no milk. Cuando dije said, no me mencioné a mí, no mencioné el objeto. Simplemente estoy diciendo lo que ella dijo. ¿Verdad? Pero la segunda palabra como que ya te está mandando para ir a comprar las cosas. Sí. En esta, cuando usamos tell, te están mandando a comprar las cosas. Cuando digo say o said, hasta ahí se quedó. Sí, porque es nada más dijo que no había leche, pero no estoy diciendo me dijo que no había leche, estoy diciendo ella dijo que no había leche. Y si dices me dijo, She told me. ¿Por qué? Porque aquí me está informando, pero estamos usando el objeto.
Les digo, stay rara vez se va a usar con un objeto, y cuando se usa con un objeto es de una forma más abstracta, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A que no necesariamente, como en esta frase, she knew what to say to her sister. Ella sabía qué decirle a su hermana. No estamos diciendo qué fue lo que dijo, nada más decimos que ella sabía qué era lo que tenía que decir. Como por ejemplo cuando un niño viene llorando que está con otros niños y uno no le puede decir tell me o say. No, les dices tell me. ¿Por qué? Infórmame, cuéntame, ¿verdad? Tell me what happened. Y ya después el niño te puede decir que está llorando porque alguien le dijo que es feo, ¿verdad? He said I was ugly. Él dijo que yo estoy feo. Y para hacer una pregunta como cuando andas perdido, diría, ¿me podrías? Can you tell me? Could you tell me? Can you tell me? ¿Por qué? Porque necesitamos información. Infórmame, por favor. Tenemos también los verbos que nos indican permanecer o quedarse. Tenemos stay y remain. Los dos significan permanecer. Yo a stay lo veo más como quedarse, más que permanecer. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas dos palabras son intercambiables. Hasta ahorita hemos visto palabras que no son intercambiables, no podemos usar una por la otra. En la mayoría de los casos sí vamos a poder usar stay o remain intercambiablemente, pero ambas palabras han desarrollado usos idiomáticos. ¿A qué me refiero con idiomáticos? A que no necesariamente tienen el significado literal de la palabra, pero dan cierto concepto. Como por ejemplo tenemos don't stay up too late. No permanezcas arriba hasta muy tarde. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Por eso es idiomático. Eso se refiere a no te quedes despierto mucho hasta muy tarde, ¿verdad? Por ejemplo, en las noches casi siempre me voy a dormir yo antes que mi marido, porque él se queda jugando en el Xbox o trabajando, lo que sea. Entonces, antes de irme a dormir, le digo, don't stay up too late, ¿verdad? No te quedes despierto hasta muy noche. Sin embargo, cuando los hijos son adolescentes y salen, ¿verdad? Y les quieres decir, bueno, pues puedes salir, pero llegas temprano, no te quedes fuera muy tarde. También les puedes decir don't stay up too late o don't stay out too late, indicando fuera de la casa, ¿verdad? No te quedes afuera mucho tiempo, ¿verdad? Si se fijan, en ambos casos usaríamos en español más la palabra quedarse que permanecer. Entonces, la manera en la que yo lo pienso es si en español diría quedar, ¿verdad? Quedarse, quedarme, quedarte, etcétera. Generalmente yo uso la palabra stay. Y si ya voy a usar como permanecer, entonces uso la palabra remain. Remain, el uso idiomático que tiene es como continuar a pesar de, ¿verdad? Por ejemplo, though the team lost, the fans remain loyal. Aunque el equipo perdió, los fans siguen siendo leales, ¿verdad? Siguen siendo leales al equipo. Loyal es leal. Entonces, they remain, continúan a pesar de. Entonces, estas son las formas en las que se ha desarrollado el uso idiomático de estas palabras.
Sin embargo, como yo les digo, yo generalmente para la palabra stay la uso cuando en español usaría el verbo quedar y remain para permanecer. Permanecer o continuar. O continuar a pesar de. No nada más continuar, porque continuar sería continue. Es continuar a pesar de, seguir a pesar de. ¿Sí? Stay es nomás decir, quédate aquí. Quédate aquí o quédate en algún lugar o me voy a quedar. I am going to stay, ¿verdad? Quieren ir a comer pizza y yo ya cené y estoy cansada y les digo, no, yo aquí me quedo porque estoy cansada. I'm going to stay here. Entonces, no es nada más quédate tú, puede ser yo me quedo, tú te quedas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero... Esta palabra que usted dijo ahorita, I stay here, que sí que... Entonces, si yo digo I stay, no me entiendes, tengo que completar here. Sí, al menos de que digas I'll stay, como I will stay. Si dices I stay here, no. Es I am going to stay here, I will stay here. Pero no I stay. Porque I stay es como dirías en español, yo quedo. Entonces necesita más, no podemos usar nada más las I am going to stay here, yo aquí me voy a quedar, yo me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Porque pues necesitamos los verbos auxiliares, ¿verdad? Am, going to, el verbo to be, que es en este caso, ¿verdad? Porque necesitamos más que yo quedo. Igual que en español, I stay, no, necesitamos más. Preguntando, ¿vas a estar aquí? Will you be here? Will, porque es en futuro, vas a estar, ¿verdad? Will you be here? Vas a estar aquí, pero no te estoy preguntando si te vas a quedar aquí. Si te quiero preguntar, ¿te vas a quedar aquí? Te pregunto, are you going to stay? Are you going to stay here for a while? O puedes decir, are you going to be here for a while? ¿Por qué? Porque estás preguntando, ¿vas a estar aquí? Estar del verbo to be, ¿verdad? Pero si lo quieres preguntar, si la persona está y quieres saber si se van a quedar, puedes preguntar, are you going to stay here? O puedes preguntar simplemente, will you be here? Are you going to be here? Aquí tenemos 3 diferentes verbos, ¿verdad? Que es sit, sentar, seat, es un asiento o es sentar, y seated, sentado, ¿verdad? La diferencia en pronunciación, esta suena como sit porque tiene una I que tiene el sonido corto de la letra E, de la letra I latina, ¿verdad? Sit, sit. Aquí tenemos las 2 vocales juntas que hacen que la E tenga su sonido largo. I, sit, sit, que es lo mismo que aquí, seated, seated. Esta es la diferencia en pronunciación. Ahora vamos a ver la diferencia de cuánto vamos a usarla. Sit es sentar, es un verbo, ¿verdad? Most people prefer to sit while they eat. La mayoría de las personas prefieren sentarse mientras comen. Sentarse, ¿verdad? La mayoría de las personas prefieren sentarse mientras comen. Most people prefer to sit while they eat. While, mientras. Seat, como les digo, puede ser un asiento, que es un sustantivo, o sentar, que es un verbo.
Viéndolo como sustantivo, les puedo decir, please find a seat. Cuando llegan a la clase y quiero que se sienten, les digo, please find a seat. Por favor, busquen un asiento, busquen una silla, un lugar donde sentarse. ¿Sí? Y tenemos seated, que es sentado. De igual manera, es un verbo. Como ejemplo, cuando vamos a algunos restaurantes, generalmente tenemos dos opciones: o nos sentamos donde queramos, o la persona encargada nos dice dónde nos podemos sentar, ¿verdad? Entonces, si hay una fila, te pueden decir, please wait to be seated. Por favor, espere a ser sentado. Nosotros les vamos a decir dónde, ¿verdad? Please wait to be seated. No son intercambiables. Cada uno tiene su forma en la que se vamos a usar. No va a ser seated, porque este es un verbo que, como sit, se usa únicamente en tiempo presente, will sit en tiempo pasado y sat en tiempo, will sit en tiempo futuro y sat en tiempo pasado. ¿Sí? Entonces son verbos diferentes, aunque están escritos de una manera similar, tienen un sonido similar y el concepto generalmente es el mismo, no son intercambiables. ¿Sí? Cuando dicen have a seat. Have a seat. Toma asiento. Entonces, cuando está usando el medio, no puede usar aquí, que como ahorita lo que ella preguntó, no es más como cuando necesitas ayuda o cuando la persona te llama y te sientas. No, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Y ya ven que yendo a la iglesia muchas veces nos tenemos que parar, o nos hincamos, o nos sentamos, ¿verdad? Bueno, cuando es hora de sentarnos, el padre o el pastor o quien sea que esté dando el sermón te dice, please be seated. Por favor, siéntense. Como que me suena más como en plural, ¿no? Cuando te dicen, por favor, siéntese, como está hablando de muchas personas. No, puede ser para una persona igual. Pero generalmente sí lo verías más cuando es dos personas o más, porque si estamos tú y yo en confianza, te diría, please sit down, o te diría sit, ¿verdad? Sin embargo, si hay dos personas, les puedo decir, please be seated, pero es algo más formal. Please sit down. Please sit down. Sit down. Generalmente no usarías please sit down porque suena más como una orden. Como decir, siéntate, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Los maestros nos decían, please sit down, siéntense por favor. Es diferente porque está en plural, siéntense por favor, pero al decir please sit down, suena más como una orden que como una invitación. Please be seated suena más a te invito a que te sientes, siéntate. Y have a seat no es muy formal que digamos. Have a seat, ¿no? Cuando llegue alguien a tu casa, have a seat. No necesariamente es más formal que sit down. Y si dices como que ahí está sentado, allá está sentado. He's sitting over there. Sitting. Doble T I N G. El medio se usa más también como
para decir un asiento. Un asiento, una silla. No necesariamente es una silla, porque puedes tomar asiento en un sillón, puedes tomar asiento en una banca, ¿verdad? Seat nada más es un lugar donde te puedes sentar. No,